punto de acuerdo que esperamos sea aprobado por la comisión permanente. Si el tiempo no diera para que fuera el día de hoy, nosotros insistiremos en este punto de acuerdo que ya fue aprobado por la comisión y que tiene que ver con la escalada de violencia en Guanajuato. No dejo de señalar que de verdad dan risa algunos de los argumentos utilizados por quienes tienen la obligación de defender a ultranza al gobierno de Guanajuato, porque eso de decir que por los bloqueos de ferrocarril de los maestros de la CENTE estamos viendo una ola de violencia en Guanajuato es pues ver nada más de una semana para acá, pero a lo largo de los últimos años de estas administraciones panistas y particularmente a lo largo de los últimos meses de la administración del actual gobernador Márquez, la escalada de violencia en Guanajuato alcanza niveles intolerables. Llega ya a todos los sectores de la población y eso es precisamente lo que el PRI está pidiendo que se resuelva en este punto de acuerdo. Voy a cederle el uso de la palabra a la diputada Bárbara Botello para que ella sea quien le dé los pormenores de este asunto. Gracias, vicecoordinador. Bueno, pues esta rueda de prensa tiene como objetivo manifestar nuestra preocupación de lo que está sucediendo en Guanajuato. De acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato se está convirtiendo en el tercer lugar de las entidades que más problemas tienen de inseguridad, y los datos que nos ha dado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos preocupan y nos ocupan, porque se habla de que desde el 2008 al 2015 se ha incrementado exponencialmente el índice de inseguridad. Estamos hablando de que en el 2008 había 257 homicidios, hoy estamos hablando a la fecha de 879. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, es evidente que la inseguridad se ha incrementado en una forma exponencial y nos preocupa que el gobernador argumente que el tema de la inseguridad o que las personas que son víctimas de la inseguridad son personas que andan chuecas y que por eso tienen que acabar mal. Nos preocupa porque no sabemos ni siquiera a qué tipo de delito se refiere o por qué de una forma a la ligera culpa y dice que las personas que son víctimas de la inseguridad es porque andan chuecas. Aquí es evidente que la inseguridad crece y que en Guanajuato ese proyecto escudo que nos costó 2.700 millones de pesos y del cual no podemos obtener ninguna información de cuál es el costo-beneficio, en qué consiste y de cómo se ha operado en todo el estado, se encuentra reservado por 5 años. Por eso es que nosotros decimos que Guanajuato vive una doble crisis, que es la inseguridad y la opacidad. La inseguridad porque se ha incrementado de una forma terrible la inseguridad, nada menos ahorita en la ciudad de León, Guanajuato, acaban de dejar 2 mantas en 2 lugares pues muy concurridos del municipio, 2 mantas con mensajes muy delicados y sobre todo, bueno, que no podemos tener ni siquiera la certeza de que hay una coordinación de todos los municipios con el gobierno del estado. Si bien es cierto que la inseguridad tiene su origen, podemos decir que el origen de la inseguridad es el pandillerismo, la falta de oportunidades que se viven en Guanajuato y que estas conllevan obviamente a la delincuencia, de la delincuencia común a la delincuencia organizada. Por eso hoy, vuelvo a repetir, en Guanajuato hay presencia de crimen organizado y de autoridades desorganizadas. ¿Podríamos darles algunos datos? También de acuerdo a los datos que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la semana pasada, al mes de junio de este año, la entidad registró una incidencia delictiva de 53.686 delitos, ocupando por supuesto entonces el tercer lugar en número de delitos cometidos respecto a otras entidades federativas, y con los mismos datos del secretariado, tan solo en el mes de junio Guanajuato registró 9.115 delitos. Se han registrado un repunte en los delitos cometidos principalmente en homicidios dolosos,
se contabilizan de enero a junio 441 y en el mismo lapso se han registrado 270 casos de violaciones y 670 casos de otros delitos sexuales y se suman cerca de 50 casos de feminicidios en la entidad y bueno, pues esto de alguna forma preocupa o está en riesgo para todas las mujeres que viven en Guanajuato. Aquí en las gráficas se ve muy claramente cómo ha ido incrementándose la inseguridad y que el proyecto Escudo, que fue la panacea como así se presentó para los leoneses en el 2012, realmente no ha tenido resultados. Diputada, es responsable del gobernador decir que las personas andan sueltas y si que las personas que han muerto son de aquí de la ciudad o vienen de otros lugares, por una parte, si sabe si algún cártel ya está ahí metido y Bueno, yo creo que sí es irresponsable comentar que quienes han sido víctimas es porque han estado en cosas chuecas, cuando todavía no tenemos una información de las autoridades competentes y más que nada porque ha habido también ejecuciones de personas que saliendo del banco han sido asaltadas y que pues fueron para robarlas, no quiere decir que hayan estado en una cosa chueca. Creo que es lamentable que así se esté de alguna forma justificando y por otro lado también que se esté hablando de que la policía tiene problemas de autoestima en Guanajuato y que también eso es un problema por el cual la ola de inseguridad ha llegado a Guanajuato. Sí, bueno, lo hemos dicho que el mando único es una solución para los municipios. Yo fui presidenta municipal y creo que el eslabón más débil que hay son los municipios. Los municipios no tienen ni los recursos materiales ni económicos para enfrentar la delincuencia. El mando único mixto, como se vaya a aprobar, creo que es una de las propuestas que tendríamos que entrar a revisar y que van a ser de una gran utilidad para todos los municipios. De esta forma, los alcaldes podrían dedicarse a los servicios públicos, a las otras funciones que tienen y de esa forma también podríamos tener una mayor coordinación de todos los órdenes de gobierno. La propia Constitución habla de que la seguridad es una función coordinada de diferentes niveles de gobierno y creo que esta sería una de las soluciones para que bajen los índices de inseguridad. Es decir, que el Estado ya no es seguro o por lo menos la capital ya no se puede viajar a Guanajuato. Bueno, hay problemas de inseguridad, las cifras son reveladoras, lo que creo que tenemos que es ocuparnos en que Guanajuato vuelva a ser un estado seguro y el grupo parlamentario del PRI es por eso que hace este punto de acuerdo con el objeto de sumarnos para que Guanajuato vuelva a ser un estado seguro. Pero entonces este problema no está generalizado, es decir, está ante toda la entidad. Bueno, hay municipios que tienen mayor índice delictivo, estamos viendo por ejemplo la ciudad de León, Guanajuato, que si bien es cierto es la que tiene el mayor número de habitantes, siempre fue una ciudad muy segura y hoy ha tenido índices de inseguridad como jamás se había tenido, ejecuciones a plena luz del día en centros comerciales, fraccionamientos privados, esto jamás se había visto. No, sin embargo, hay entidades que obviamente la violencia es mucho mayor que en Guanajuato, ¿no? Tenemos casos de Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa. ¿Qué hacer ahí? Lo único de separación de poderes, bueno, porque ya el Estado está que no pueden más con la violencia. Lo más sorprendente de Guanajuato es que esto que tú acabas de decir, podíamos afirmarlo antes. El problema es que una entidad tan próspera, tan rica como lo es Guanajuato, ya ocupa el tercer lugar de violencia y el tercer lugar en homicidios del país. Eso es lo grave. Por eso, como ha dicho la diputada Botello, estamos alarmados por la manera tan frívola como trata de esquivarse la atención del problema. Es culpa de los de enfrente, es culpa de los michoacanos que vienen, es culpa de los maestros, nuestra policía tiene muy baja autoestima, cuando en realidad lo que le estamos pidiendo al gobierno es cuál es la estrategia y súmenos en esa estrategia, porque lo que estamos apreciando es que día con día no ha disminuido ni una sola vez, sino que la escala solo va para arriba de unos años para acá y particularmente en los últimos meses. Entonces,
sí vale la pena poner la atención en Guanajuato, por lo mismo que nos está diciendo. Antes se hablaba de la violencia en Sinaloa, pero hay más violencia hoy en Guanajuato, o la violencia en Tamaulipas, pero los índices que tiene Guanajuato ahora son de llamar la atención, o en Guerrero. Ojalá que Guanajuato nunca llegue a estar en las condiciones de Tamaulipas o de Guerrero, y es lo que le estamos diciendo al gobernador. Si usted se pone las pilas para trabajar en este tema, le ofrecemos nuestra ayuda y para colaborar en lo que sea necesario. Tiene que haber una estrategia de seguridad estatal antes de echarle la culpa a los demás. Lo que estamos urgiendo en el punto de acuerdo es precisamente la coordinación con todos los municipios del estado de Guanajuato, y que también se tengan todos los municipios su programa de prevención del delito y de seguridad. Caso, por ejemplo, de León, Guanajuato, no tiene programa de seguridad, pues entonces no tiene estrategia. Muchas gracias.